Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión. Bienvenidos, bienvenidas a Puerto Negro, el podcast. Somos Puerto Negro y queremos ir construyendo un relato policial, negro y criminal. En esta ocasión tenemos una invitada internacional, Mercedes Rosende, escritora uruguaya, cuyos títulos voy a destacar, por lo menos los policiales. Tenemos El miserere de los cocodrilos, Qué ganas de no verte y Mujer equivocada. Y que creo que también viene una cuarta parte de la saga, protagonizada por Úrsula López. Bienvenida, Mercedes, y cuéntanos, partamos hablando un poco de esta trilogía que ya publicada y de lo que viene, y cuéntanos de Úrsula López. ¿Quién es? ¿Cómo comienza? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a Puerto Negro de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias porque Puerto Negro se está convirtiendo en un referente en Latinoamérica. Hay muy pocos concursos, hablo primero específicamente del concurso. Hay pocos en Latinoamérica y me parece que es fundamental que la literatura negra y policial tenga un ámbito en el que desarrollarse, que los escritores noveles puedan trabajar para presentar, para compararse, para presentar su trabajo y competir contra otros que trabajan en el mismo género. Así que bueno, primero eso, muy agradecida por la invitación y muy contenta de este nuevo ámbito que ya es la segunda edición de Puerto Negro. Solamente complementar que fuiste jurado, se me había olvidado comentar, pero bueno, jurado sí, de esta segunda versión. Fui jurado y fue un placer además porque el nivel me pareció de primera y tuve un trabajo y momentos de decisión muy intensos porque tuve que hacer elecciones muy difíciles porque era un nivel muy bueno. No sé el año anterior, pero este año fue un nivel muy bueno. Bueno, yo empecé a escribir, yo en realidad quería escribir novelas de amor y con un final feliz porque pensaba que era un género que estaba abandonado y que era un género en franca decadencia. Entonces, tarde, yo soy una escritora tardía, mi primera novela de la saga de Úrsula, que se llama Mujer equivocada, se publicó cuando yo ya tenía 51 años. Toda mi vida supe que iba a escribir, pero siempre iban pasando cosas, tenía mucho trabajo, tenía 3 hijos, tenía una casa, en fin, tenía dos actividades completamente diferentes y el tema de la escritura se fue postergando hasta que un día dije, no, se acabó, voy a escribir una novela. ¿Qué género? Bueno, ¿qué género? No hay historias de amor, no hay historias de amor con finales felices. Entonces me puse a escribir lo que yo creí que era una historia de amor y que una vez finalizada se la mandé a un amigo y me dijo, pero vos estás loca, esto no es una historia de amor, esto es una historia de corrupción, de asesinatos, de crímenes. Esto es una novela negra a la usanza y de la más clásica. Bueno, y yo me quedé pensando, bueno, puede ser, no sé, no lo había pensado de esa manera. Digo, había también una historia de amor, pero la historia de amor quedaba completamente relegada por la trama policial, por la trama negra. Esa fue mi primera novela. Después viene la primera de Úrsula, en la que yo ya me sentía más en el género, ¿no? Es decir, ya había dicho, bueno, aunque quiera escribir otra cosa, aparentemente siempre me va a salir algo dentro del género negro, no porque yo lo busque especialmente, sino porque aparentemente es lo que me sale mejor escribir. Y sale la primera de Úrsula López, que en realidad yo diría que más bien es una burla al género negro, es una especie de parodia al género negro, porque yo quería hablar de un montón de cosas, quería tener algún marco en el que hacerlo, y me pareció ahí ya deliberadamente que el género negro, y más que el género negro, como les decía, esa burla, una burla tierna, porque tampoco es una burla descarnada, esa especie de tomarme el género un poco a la ligera. Yo escribo además con mucho humor, es algo que tampoco puedo evitarlo. Es decir, digo
quiero decir cosas muy serias, pero no quiero hacer un manifiesto tampoco. Quiero hablar de problemas sociales, quiero hablar de problemas de las mujeres, quiero hablar del cuerpo de las mujeres, quiero hablar de las diferencias en la participación de los bienes de la sociedad, la desigualdad, pero no quiero tampoco hacer un manifiesto, quiero mostrarlo y no decirlo, como decía Hemingway, ¿no? Entonces así empieza Una mujer equivocada, con una mujer que está insatisfecha con su cuerpo, que ha sentido a lo largo de su vida un montón de presiones porque ella siente que no es bonita, ella siente que no es delgada. Y bueno, y la sociedad a las mujeres también nos impone, desde que somos muy chiquitas, nos impone ser toda la vida lindas, toda la vida delgadas, y eso es imposible porque es imposible hasta del punto de vista de la naturaleza. La mayoría de las mujeres de este planeta no llegamos y nunca llegaríamos a ser tapa de revista. Ella sintió durante toda su vida una presión por parte de las instituciones, de la sociedad, de la familia, sobre todo, para que fuera de determinada manera. Nunca pudo ser de esa manera, nunca pudo llegar a serlo. Y siente frustración, pero sobre todo además siente mucha rabia. Es una mujer que está enojada y que ha llegado a un punto de su vida en que quiere cambiarla, quiere cambiar de vida. Entonces, ella además tiene un trabajo monótono, es traductora, sale poco, vive en la ciudad vieja de Montevideo, sale a caminar, pero realmente no tiene actividades fuera de su casa porque, como quien dice, trabaja online, entonces tampoco necesita mucho del exterior. Es soltera, no tiene hijos, no parece que tuviera demasiados amigos, además. Y resulta que Úrsula una noche está en su casa, como todas las noches, y suena el teléfono que nunca suena esa vez. Ella atiende y le dicen: tenemos a su marido, queremos 1 millón y tiene que estar dentro de media hora en el café, un nombre del centro de Montevideo. E inmediatamente se corta la comunicación. Y Úrsula dice: ¿qué marido? Pero decide ir, porque ella está decidida a cambiar de vida y ve una posibilidad justamente de cambiar de vida. Bueno, ese es poco más o menos el inicio de la trama policial, pero más o menos por contarles un poco. Después Úrsula se encuentra con el secuestrador de su marido, se hace pasar por la esposa de ese señor que se llama Santiago, el secuestrador se llama Germán, y ella establece una relación con Germán, no una relación amorosa, sino una relación que poco a poco se van haciendo socios en el secuestro. Y tienen una relación como muy especial, que de alguna manera se va cimentando una cierta amistad, digamos, pero él, Germán, no sabe que ella no es la verdadera Úrsula López, porque en realidad es un caso de homonimia, es otra Úrsula López la que era la esposa de este señor. Bueno, de alguna manera Úrsula se va apoderando del secuestro y eso, bueno, se desarrolla en una trama negra, ¿no? Ese es mi primer libro de Úrsula, es autoconclusivo, empieza, tiene un medio, termina. Ahí en cuanto al referente que tienes, yo creo que lo has dejado también dando ahí sobre la mesa. Hay muchas mujeres que están vinculadas al crimen en la literatura. La tragedia, una partiría, Medea, por ejemplo, aparece, pero después está la femme fatale. Tu personaje, como dices tú, quiere romper ese estereotipo también. ¿Qué pasa con eso? ¿Es consciente? ¿Hay un trabajo ahí? Lo que estaba segura cuando empecé a pensar primero no tenía un personaje, tenía algo de una trama, pero no tenía. Me gusta mucho trabajar los equívocos, como hace Paul Auster también, ¿no? Me gusta eso de la llamada que está dirigida a otro. Me gusta mucho trabajar con las casualidades. Creo que de alguna manera Paul Auster despertó en mí esa pasión por trabajar en cosas que uno piensa que son imposibles que pasen, pero en la realidad pasan muchísimo. Bueno, entonces
¿qué me preguntabas? Lo referente, o sea, con la tragedia. Sí, el personaje de Úrsula López. Entonces yo tenía más o menos la trama, tenía algo de la trama, pero necesitaba un personaje potente. Y realmente no lo tenía. Y un día, yo hace un rato les comentaba a ellos que tengo un trabajo que me hace viajar mucho. Estaba en un aeropuerto sentada, había perdido la conexión, como suele suceder además, tenía que esperar, no me acuerdo si 4 o 5 horas sentada en ese lugar aburridísimo, en ese no lugar que son los aeropuertos, y sentado al lado, había un señor que también había perdido el vuelo y que también tenía que esperar. Entonces nos pusimos a hablar y no me pregunten cómo fue que me empezó a hablar de que acababa de divorciarse y me empieza a hablar de su ex esposa. Me empieza a hablar con un poco de resentimiento de su ex esposa. Primero me la describe, después me empieza a contar anécdotas, después me empieza a contar toda la problemática de su ex esposa con su físico, con pensar siempre que estaba con sobrepeso, la relación que su ex esposa tenía con su padre. Y yo en algún momento mi mente hizo clic y dije, este es el personaje, es la esposa de este señor mi personaje. Yo tengo que lograr que este señor me cuente muchísimo sobre su esposa, porque yo tengo que, con esa base yo voy a trabajar mi personaje. Bueno, la cuestión es que estuvimos mucho rato hablando, en un momento el señor cambió de tema y yo quería que él volviera, que me siguiera contando sobre la esposa. Le dije la verdad, le dije que yo necesitaba un personaje y que me tenía completamente atrapada el personaje de su mujer. Sobre todo lo que más me atrapó fue la relación con el padre, que yo después vuelco en Úrsula, que pasa la vida hablando con su padre. El único detalle es que su padre está muerto, ¿no? Habla con el muerto todo el tiempo. Su padre fue una figura muy importante en su vida, fue una figura pesada. Y bueno, y este señor me cuenta esa relación y en base a eso yo después tomo notas, incluso hasta de anécdotas mínimas que están en el libro que el tipo me contó. Así que fue como si alguien viniera y me dijera, toma, te regalo un personaje. Ese inicio de una llamada de teléfono equivocada inmediatamente hace la reminiscencia a la trilogía de Nueva York. Yo quería preguntarte acerca del humor. Uh-huh. Dijiste que usabas el humor para evitar o eludir, transformar tu obra en un manifiesto, uh-huh, pero en el cual pudieses expresar o mostrar dolores de la sociedad. Uh-huh. Probablemente no es el único camino el humor para hacer eso, sin caer en esto que... Me acuerdo que Milan Kundera decía que había que sospechar del escritor que era más inteligente que su libro. ¿Ah? Eso de estar tratando de hacer manifiestos, personajes que son de mentira, que quieren representar una idea. De hecho, era muy crítico de Orwell, precisamente por eso mismo. Y entonces... teniendo presente que no es el único camino el humor, ¿por qué en particular escogiste el humor? Porque uh-huh, hay muchas grandes novelas que combinan el género policial con el humor, pero pareciese ser que no es lo más natural que así sea. Porque son cosas terribles las que suceden en estas historias y sin embargo se pueden narrar sacando al menos una sonrisa. ¿Por qué? Qué pregunta interesante, porque lo tengo clarísimo, tengo clarísima la razón, pero es una pregunta que nunca me habían hecho. Cuando uno va a elegir, en mi caso no podría elegir escribir sin humor, porque la solemnidad es algo completamente que no me sale. Cuando trato de ser solemne, sueno hipócrita. Así que más bien que el humor es como natural y necesario. Entonces era también natural y necesario que estuviera en la literatura. Pero te voy a contar exactamente cómo tomé esa decisión. Yo estaba leyendo a un gran escritor uruguayo, que en realidad todo el mundo piensa que es cubano porque vivió casi toda su vida en Cuba, que se llama Daniel Chavarría, y estaba leyendo lo que para mí fue la novela negra, digamos, que me inspiró, que tiene muchísimo humor y que se llama... Bueno, ahora no me sale, pero es una novela maravillosa. Iba a decir Boquitas Pintadas, se llama algo parecido, no es Boquitas Pintadas porque esa es de Manuel Puch, del argentino.
pero ahora en un rato me va a salir. Estaba leyendo esa novela y pensé, ojalá yo pudiera escribir algo mostrando la sociedad con toda esta cantidad de humor descacharrante, con personajes, con personajes maravillosos como estos, pero personajes que también de alguna manera caen en lo esperpéntico, ¿no? Pero sin embargo, la novela no decae jamás y siempre está enganchando. Tanto me gustó que después fui a otro libro de Daniel Chavarría, que ese sí me acuerdo cómo se llama, que se llama La pica en Flandes, y resulta que era un manifiesto. O sea, escribió, se puso solemne. Se ve que él tenía el on-off del humor, apagó el humor y se puso solemne. Y no pude llegar ni a la mitad, ¿no? Entonces, y también era una novela negra, pero hablaba de política y daba, no sé, había 15 páginas contando qué había escrito, yo qué sé, Hegel sobre tal, no era Hegel, pero vamos a poner que fuera Hegel sobre tal cosa. Y la verdad que me aburrió y por la mitad la dejé. Entonces, bueno, ahí no tuve la menor duda de que iba a escribir con humor, porque me di cuenta además de la diferencia. Entonces, había temas que me preocupaban muchísimo, había temas que yo me había dado cuenta revisando cosas que había escrito, que sin querer salían todo el tiempo. Uno de ellos, como les decía, era el tema de la presión sobre la presión del mercado y de la sociedad para que la mujer consuma bienes para creer que cada día puede estar más bella, más joven, más delgada sobre todo, más delgada. Eso no lo dije y es uno de los leitmotiv de esto. Entonces, después que leí a Daniel Chavarría no tuve ya ninguna duda que quería utilizar el humor y que quería, otra vez vuelvo a la misma frase, a Hemingway, no decir sino mostrar. Pero ahí fue el quiebre, ¿no? Fue exactamente el momento en que tomé la decisión. Pareciera ahí que claro, el humor, nos hemos ido dando cuenta en este podcast también, o sea, o reafirmando que es fundamental. O sea, es fundamental para el policial porque le quita esa solemnidad que muy bien dice, ¿no? Y a partir de la ironía, ¿o no? Y la ironía es la figura de la contradicción, o sea, me refiero... Exactamente, y además el humor y la ironía también requieren un trabajo del lector que me parece fascinante, porque si no compartís determinados códigos, si no compartís determinados códigos culturales con el lector, el humor no se comprende. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención cuando me empezaron a traducir a otros idiomas, que los lectores compartieran los códigos de humor. De alguna manera me pareció que eso era un logro mío, haber podido plasmar códigos que resultaran universales. Y me siento muy contenta de que los lectores alemanes o franceses o de Nueva Zelanda compartan los códigos de humor y que entiendan la ironía y que puedan llegar a reflexionar sobre estos temas que quiero plantear a través de nuestros códigos en común de humor. Por ahí leí en esa misma línea del personaje de Úrsula, pero en otro libro das una cuña para mujeres feas, y que te interesa también la idea de las mujeres que fueron perdedoras. Sí. Me interesa la derrota, eso está en la literatura, pero ¿por qué te interesa más la mujer perdedora? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué significa esa derrota? En realidad, yo creo que para el planeta entero, el libro se llama Historias de mujeres feas, que no son necesariamente feas, para empezar, probablemente ni siquiera sean feas, pero... Posiblemente irónico. Sí, pero lo que quiero decir es que no son las lindas al uso, no son las bellas que se esperan, no son tapa de revista, son mujeres comunes y a veces hasta de pronto pueden llegar a ser mujeres muy bonitas, pero a todas nos pasa que siempre nos sentimos feas, es decir, que siempre vemos en la televisión una imagen, como decía, de la mujer linda, delgada y joven, y nosotros nunca vamos a ser ni a parecer, ni nunca lo fuimos, nunca llegamos a ese estado de perfección. Entonces, es extraño, yo no sé cómo sucede a nivel del cerebro, pero es como que
las mujeres hemos roto el techo de cristal en prácticamente todo. Podemos ser CEOs de grandes empresas, podemos llegar a lugares muy encumbrados en la ciencia, en el arte, en el mundo de los negocios, podemos hacernos millonarias, podemos hacer un montón de cosas, pero sin embargo, incluso las más inteligentes tienen que padecer esa especie como de condena social de ser de determinada manera, el mandato de ser de determinada manera, de que la sociedad, y sobre todo en los últimos tiempos el mercado, nos empuja cada vez a ser más estereotipadas. Entonces es muy extraño que hayamos tenido la inteligencia de llegar a puestos muy altos, por ejemplo, pero que no tengamos la inteligencia de negarnos cuando nos dicen que tenemos que comprar la crema tal porque nos va a dejar bellísimas. Tú nos comentabas al comienzo que comenzaste esta vida de escritora de manera tardía. No sé si de manera tardía sería la Muy mejor tardía. manera. Muy tardía. Pero, ¿y qué significa esto? ¿Qué contrapunto? No tenemos el contrafactual de Mercedes siendo escritora de joven, tenemos solamente la evidencia de tu vida como escritora tardía, pero ¿qué significa en términos de ese cambio, ese giro de vida, en términos de tu vida misma, pero además de cómo estas otras vidas de Mercedes pueden enriquecer a la Mercedes escritora o a tu literatura, a tu obra? ¿De qué manera esta combinación de distintos caminos confluyen al momento de sentarse a escribir? Como decía al principio, yo supe toda mi vida, creo que desde que tenía 10 años, supe que en algún momento iba a escribir porque me gustaba mucho, era algo que disfrutaba. Entonces durante décadas lo que hice fue escribir cartas primero, mails después y una serie de cosas que nunca sirvieron para absolutamente nada porque no eran realmente textos narrativos que me interesaran. Para mí es un orgullo ser una escritora muy tardía, no tardía. Siempre lo cuento además porque me parece que es importante que la gente sepa, que la gente desacralice el tema de la jubilación y de la vejez y empezar a darse cuenta que en cualquier recodo del camino nos puede esperar no solamente una nueva profesión, sino una profesión relativamente exitosa que nos dé, sobre todo, que es lo más importante, mucho gusto y mucho placer hacerlo. Yo, como les contaba, era notaria, también trabajo en elecciones. Todo eso sirvió y en todo eso pude abrevar para después, a los 51 años, publicar mi primera novela de Úrsula. Es decir, yo soy la que soy. No puedo ser otra persona, así que seguramente todo eso fue funcional a que después en algún momento me pusiera a escribir. Pero sobre todo eso, ¿no? Muy orgullosa de decir mi edad, de decir que empecé tarde a escribir y sobre todo de darle el mensaje a la gente que a cuántos no nos gusta la profesión que elegimos o la hacemos un poco por inercia, por seguir en eso, y que podemos llegar a un momento de la vida en que digamos, bueno, basta. Hasta acá fui esta Mercedes. De acá en adelante voy a ser como Úrsula, voy a ser una persona diferente, voy a tener una vida diferente. Y yo creo que es muy posible, no todos necesitan escribir, nos puede esperar otra cosa que no tenga absolutamente nada que ver con el arte, nos puede esperar la jardinería, nos puede esperar la lectura, por ejemplo, pero siempre estamos a tiempo de cambiar la vida. Y a veces escucho a jóvenes, yo di clases también en la universidad, escucho a jóvenes que por la mitad de la carrera dicen, ahora me doy cuenta que esto no me gustaba, pero ya estoy muy viejo para cambiar. Y yo les digo, ¿pero cómo muy viejo? Yo cambié casi después que me jubilé y vos te parece que sos viejo con 23 años. Así que bueno, un poco eso, ¿no? Decir con mucho orgullo que soy una escritora vieja. Qué interesante eso, perdón, de tomar decisiones para liberarnos en vez de estar encarcelados de nuestras decisiones. ¿No son pocos los casos? Pierre Lemaitre, que publicó a los 50 años su primera novela, Raymond Chandler. Pero Pierre Lemaitre ya era guionista, es decir, ya tenía una expertise de escritor.
Sí, es verdad. Igual soy fanática de Pierre Lemaitre. Sorprende y uno admira que tú digas lo tenía claro. O sea, me refiero a eso también. Es mucho más llamativo porque no era como que estabas complicada y en algún momento lo decidiste. Es como tenía claro que ibas a ser escritora. Yo soy Y una esa decisión encuentro admirable, encuentro genial. Sí, soy una persona perezosa. Entonces, por supuesto que podría haber escrito, me podría haber puesto a escribir cuando tenía 40 años y mis hijos eran chicos y todo lo demás. Podría haberlo hecho, pero soy perezosa. Entonces esperé a que la vida me diera la oportunidad de tener un poco más de tiempo libre. Además quería disfrutarlo, quería que esto fuera algo que me diera placer y no un dolor. Entonces, capaz que por eso también esperé tanto. Y ahí decidiste irte, bueno, toda tu vida en Uruguay, un año en Francia y ahora ya llevas 2 años en España. En España, sí. Cuéntanos un poquito esa experiencia de ir a situarte allá, donde está el gran mercado. También conversábamos que vienes llegando de Toulouse, Francia, Sí. de la Semana Negra de allá y de la cantidad de semanas negras que hay en Europa. En Latinoamérica, 4. Nosotros somos una de esas 4. Una de Puerto esas Negro. 4. Es que en realidad la decisión, a ver, ¿cómo contarles? Yo empecé a escribir, no empecé a escribir no me imaginaba cuando empecé a escribir que un día iba a estar en Puerto Negro o que iba a estar en Toulouse o que iba a estar en la Semana Negra de Gijón. Yo empecé a escribir porque, como les decía, toda la vida dije, voy a escribir, y un día me senté y escribí una novela. La escribí para 4 amigos que me leen y ni siquiera se me pasó por la cabeza que la iban a publicar. Uno de esos amigos la mandó a un concurso, que es el principal concurso oficial uruguayo, que es el Premio Nacional de Literatura, y hete aquí que ganó. Eso me llevó a publicar en una multinacional, pero todo eso sucedió sin que yo me propusiera absolutamente nada. Yo no dije voy a escribir para publicar y para hacerme famosa y para ir a Toulouse. No, absolutamente nada de eso. Eso se dio de casualidad. Gané un concurso de casualidad porque también en los concursos también tiene mucho que ver la casualidad. A alguien le gustó mi texto ganó, mi texto se publicó en una multinacional, y un día cuando estoy trabajando en las elecciones de Haití, estoy en el aeropuerto de Puerto Príncipe esperando para volverme a mi casa a través de Miami, me entra un mail que me dice que mis derechos fueron vendidos en otra lengua, ¿no? O sea que se vendieron los derechos de toda mi obra en otra lengua. Toda mi obra era 1 y medio, creo, 2 libros. Y bueno, y yo no entendí de qué se trataba porque nunca ni siquiera se me había planteado, y cuando llegué a Miami, porque enseguida tuve que abordar el avión y se me cortó el internet y no pude ver de qué se trataba eso de venta de los derechos en lengua, cuando llegué me explicaban en el cuerpo del mail, me explicaban que mis derechos se habían vendido para el exterior. Entonces ahí empieza también una nueva manera de pensar mi carrera, porque como les decía, yo lo pensaba como una cosa doméstica. En el mejor de los casos, que ya me habían publicado, pensaba que me iba a quedar en Uruguay. Es decir, para los uruguayos es un poco complicado saltar al exterior, somos muy pequeños, nadie sabe muy bien dónde quedamos, y no es que el mercado internacional aspire a contratar escritores uruguayos, porque eso no existe. Entonces, ahí empieza otra historia, que es la de mi publicación en Alemania, con un buen suceso, que tampoco me lo esperaba, muchísimo menos. Yo pensaba en una publicación casi testimonial, que fuera algo, no sé, para mi propia satisfacción, pero es de aquí que al público le gustó. Al poco tiempo me publican, me invitan a la Feria de Frankfurt. En la Feria de Frankfurt me hacen muchísimas entrevistas como si fuera, no sé, algo muy exótico, como si mi literatura fuera algo muy exótico. Y bueno, y después empiezo a saltar a otras lenguas, a otros países. Y bueno, y en un momento se plantea la decisión de si sigo viajando 13 horas de ida y 13 horas de vuelta y el cansancio y todo lo demás, o si nos vamos a vivir a Francia. Y ahora, desde hace 2 años, estoy en España. Pero ese fue más o menos el camino. Recién mencionaste que era uno de los desafíos de la traducción era ser capaces de transmitir el humor en unos códigos que en principio son propios de locales, asociados a la lengua, asociados a la cultura.
¿Cómo se salvó ese escollo? ¿Cómo conseguiste o cómo te aseguraste o simplemente te entregaste, digamos, a la pericia de los traductores que ese humor permaneciera en otras lenguas? Se ve que hay una parte del humor que es universal, porque no me propuse demasiado. En realidad yo nunca escribí para el exterior, porque no tenía la menor idea que iba a publicar en el exterior, así que imposible que haya sido con premeditación y alevosía. Seguramente también tuvieron mucho que ver mis traductores. Tengo unos excelentes traductores, por ejemplo en francés, yo soy bilingüe en francés, puedo decir que la traducción es magnífica. Lamentablemente no puedo decir cómo es la traducción en alemán ni en otros idiomas. En inglés lo leí un poco, en italiano lo leí un poco, pero de leerlo a advertir si la traducción es buena hay un abismo. Entonces, eso no te lo puedo contar por esa razón. Pero estoy segura que la traducción ha evolucionado mucho, que ya no son las mismas traducciones que hace 50 años. Me doy cuenta porque además suenan mejor las traducciones, suenan como si fuera original. Y bueno, y finalmente me entregué a las manos de los traductores, que además uno tiene que tener una actitud psicológica frente a las traducciones. Es decir, uno tiene que pensar, es otra obra, es la obra en colaboración con... No podés ponerte excesivamente exigente, tenés que confiar en el traductor y tenés sobre todo que aceptar psicológicamente que tu obra ya se despegó de ti y que ahora también es de él. Oye, para ir finalizando, ¿nos podrías decir el título de la cuarta Sí. novela de Úrsula López? Sí. Mis títulos son siempre bastante raros, ¿no? Este se llama Nunca saldrás de aquí. Lo saqué de un poema. Muchas veces miro letras de canciones. Tengo una novela que se llama Qué ganas de no verte nunca más. Tengo otra que es un poema de Julio Herrera y Reisig, que es un modernista, un poeta modernista uruguayo, que se llama El miserere de los cocodrilos y que me dio muchísimos dolores de cabeza porque nadie sabe lo que es un miserere, y que en Europa se traduce por lágrimas de cocodrilo para sacarse ese problema de encima, pero yo sigo pensando que era un lindo título, El miserere de los cocodrilos. Y bueno, y esta se llama Nunca saldrás de aquí. Y lo último que quiero decir, siempre me encantó decir que tengo una trilogía, como te decía ayer, y ahora voy a seguir diciendo que tengo una trilogía de 4. Estaremos atentos y ojalá llegue a Latinoamérica y a Chile con mejor distribución, así que te esperamos. Ojalá. Contentos. Muchísimas gracias por esta charla súper amena. Estamos muy agradecidos. Gracias, Miguel Vargas Román, Luis Valenzuela, somos Puerto Negro y queremos escribir un relato de literatura negra, policial y criminal. Muchas gracias, Mercedes. Muchísimas gracias. Puerto Negro es un podcast de la Universidad Andrés Bello que busca construir un relato en torno a la literatura policial, negra y criminal, a partir de conversaciones entre sus comisarios Miguel Vargas Román y Luis Valenzuela Prado, y escritores y escritoras que escriben o leen el género en cuestión.